Ya, ahí sí, ya, ok. Entonces, todo cambio de consistencia es una neoplasia de que se muestra lo contrario. Sabemos muy bien que los tumores de testículo no provocan dolor, comienzan silenciosamente a crecer, no hay síntomas, pero el varón puede notar alguna alteración en el aseo o muchas veces el paciente en alguna actividad deportiva o alguna actividad física, el paciente se golpea o se toca y ahí se hace un examen y ahí se siente algo recién. Y ahí dice, aquí siento algo, se consulta, algunos minimizan eso porque no tienen dolor, no les afecta en nada, otros sí preguntan, pues dependiendo el entorno familiar, si tiene hermanos, personas de confianza, y dicen, no, debe examinar, ahí va el médico, y el médico tiene que examinar, no puede minimizar, sino tocar, observar y ver qué pasa para detectar a tiempo un cáncer de testículo. También está comprobado que los pacientes que han tenido un testículo no descendido, que se quede en el canal inguinal, puede desencadenar un cáncer de testículo. Ahora, por la biología molecular, por la inmunología, está comprobado que un ser humano, por ejemplo, hablando en este caso de las patologías testiculares, el, el paciente ya viene, como quien dice, con una marca, viene como ya escrito que va a presentar un tumor de testículo. El futuro de la medicina, ustedes saben muy bien ahora, está en lo que es biología molecular, está en la genética, está en la inmunología. Entonces, ustedes tienen que recordar esto y estar siempre actualizados por los estudios que han salido, salen y van a seguir saliendo la información. Penosamente aquí nosotros no somos un país de mucha investigación, porque para hacer investigación necesita muchos recursos y también el que investiga necesita vivir. ¿Y quién le paga para que investigue? No hay quien, no hay quien sufrague o lo ayude para que se dedique a la investigación porque tiene que vivir. Y si no recibe dinero, ¿de qué vive? Tiene familia, está claro, ¿no? Pero en otras partes del mundo se sigue investigando y la genética, la biología molecular, la inmunología, en esas tres ramas está el futuro de la medicina y ya se ha comprobado pues que en la actualidad es posible detectar con tiempo, ojalá pues con los años sea de fácil acceso a los estudios de investigación. Estamos hablando del genoma y todos estos detalles, ¿no? Que ustedes seguramente ya tienen una idea y tienen que seguir informándose al respecto. Entonces, la masa a veces es indolora, de crecimiento lento, puede haber manifestaciones endócrinas, pero cuando está más avanzado, y puede haber manifestaciones clínicas de las metástasis. Entonces, lo importante, los tumores testiculares los clasificamos de tumores que afectan las células germinativas. Los tumores que afectan las células germinativas. Hemos dicho que el tumor cumple dos funciones. Funciones endocrinas vienen a ser las células donde se van a elaborar los testosterona o llamamos los andrógenos, como para entendernos, y otro es las germinativas, donde van a formarse los espermatozoides. Entonces, hay tumores, las células germinativas, y hay tumores que afectan a las células no germinativas. Los tumores de las células germinativas llamamos, como el nombre lo dice, seminomas. Y hay unos que son no seminomatosos. Cuando usted escucha que un paciente tiene un seminoma, nosotros estamos tranquilos, no nos preocupamos. No es que nos preocupamos, sino que sabemos que tiene un buen futuro. Porque si se lo detecta a tiempo, todos tienen buen futuro. Pero si hablamos de tumores no seminomatosos, nos ponemos más preocupados. ¿Por qué? Porque los tumores no seminomatosos son más agresivos y dan metástasis más rápido.
Los tumores no seminomatosos son, por el término lo dice, miren, coriocarcinoma, carcinoma embrionario, teratoma, y hay unos que llaman mixtos, 3 tumores. Y es el paciente cuando tiene un coriocarcinoma, cuando tiene un carcinoma embrionario, teratoma, son tumores muy agresivos que dan metástasis. Ninguno de los que mencionamos da molestias. El seminoma sabe presentarse con más frecuencia y hace volúmenes grandes. Los no seminomatosos no hacen grandes volúmenes, pero son agresivos sembrando metástasis. Ahora, en este cuadrito, cuando usted llega a un paciente que sospecha, ¿qué hacemos nosotros? Yo tengo que evaluarlo íntegramente para ver si no tiene manifestaciones. Por ejemplo, el paciente puede tener un ganglio, el ganglio de Virchow aquí, en la fosa supraclavicular, ¿verdad? Ahí dice ganglio de Virchow. Ese ganglio también puede manifestarse cuando hay un tumor pulmonar, pero también se presenta cuando ese ganglio, el paciente tiene una metástasis de tumor testicular linfática. Ahí está un dibujito, el ganglio. Puede haber ganglios que están en el mesogastrio, en el rectoperitoneo. Puede haber ginecomastia y el testículo siempre está aumentado de tamaño. Y lógicamente, cuando es muy serio, hay ganglios inflamatorios, ganglios inflamados que pueden provocar un edema de alguna extremidad. Pero cuando un paciente llega con esos síntomas o esto descrito, las cosas son muy agresivas. Yo siempre digo, este es color de hormiga, este tumor, esa que pica, porque hay que trabajar, hay que rescatar a la joven que está padeciendo esto, porque si no, se nos muere. Entonces, el paciente tiene un nódulo indoloro. Aquí el paciente y su pareja pueden notar estos signos por paciente así. Aquí algunas veces han ocurrido así. El paciente viene traído por la compañera. Le dice, doctor, quiero que examine a mi marido. Y el marido dice, yo no siento nada, ella que me molesta. No, uno lo examina, ella se ha dado cuenta, ¿no? Que tiene intimidad con su compañero. Entonces ella dice, no, doctor, el testículo izquierdo está más grande. Él sabe que está más grande. El hombre dice, es que a mí no me duele nada. Entonces, ¿por qué tiene que esperar el dolor o una molestia para ir al médico? En este caso, el paciente que es llevado por la compañera, cuando ya lo hemos tratado, agradezcale a su compañera al que usted se va a curar y va a seguir junto a ella, porque si no se quedaba viuda joven, porque el paciente, el tumor da metástasis dependiendo su, su origen, ¿sí? Dependiendo de la clasificación, unos son muy agresivos. Entonces, recordar esto. Ahora, usted tiene que examinarlo, lo tiene que examinar todo, descúbralo, tiene que verlo, tocarlo. A veces el paciente dice, doctor, tengo aquí algo duro aquí del ombligo, me fastidia, me duele. Y el paciente a veces baja de peso y dice, doctor, aquí tengo un bulto, algo me fastidia. Tiene metástasis retroperitoneales. Y el paciente le dice, ahí hay algo, pero el paciente no le dolió nunca el testículo. Y ahí tiene un nódulo grande que puede haber dado metástasis. Entonces es importante, ahora también cuando se presenta, como hemos también expresado, una masa sólida del líquido, se hace una transiluminación. Hay veces es sólida o es líquida. Aquí está un ejemplo, es una masa. Ahora, muchas veces el paciente tiene ganglios supraclaviculares. El paciente a veces tiene metástasis pulmonar. Alguna vez viene con un dolor lumbar, le hacen una ecografía y tienen un riñón bloqueado. Y dice, ¿qué pasó? Es metástasis linfática. Deben recordar
¿Dónde están los linfáticos? Ya sabemos que ustedes no ven sistema linfático porque no hay tiempo en anatomía. Pero si alguno de ustedes va a incursionar en la especialidad de oncología, tiene que ir a los libros, tiene que, bueno, esa es mi sugerencia, pues usted verá si todo va. Tiene que conocer todo el sistema linfático, porque es el que se va a afectar, por ejemplo, en un cáncer. Estamos hablando en este momento de cáncer de testículo. ¿Por dónde están los ganglios? Son paraórticos y paracabales. Están en el recto peritoneo. ¿Y por dónde va el ureter? En el recto peritoneo. Entonces, si hay una masa linfática, se bloquea un riñón muchas veces como complicación metastásica, porque el ureter es atrapado con la masa linfática. Entonces, hay una dilatación del riñón y enseguida, lógicamente, es natural que pensemos en un cálculo, pero no. La evaluación, por eso, tiene que ser completa para detectar y descartar las posibles linfáticas, las posibles metástasis linfáticas que puede tener un paciente con un tumor testicular. Aquí en todo este largo tiempo de trabajo hemos tenido una serie de problemas cuando llegan los pacientes con masa testicular. Años atrás venía el paciente y lo cogíamos y decía, tienes que operarte, y decíamos, hay que sacarte el testículo. ¿Qué pasaba con los pacientes? Los pacientes, al escuchar que había que sacar el testículo, desaparecían. Y venían después de meses ya complicados. Pero es que hay que ser honesto, pero la persona es ser muy duro, que llega un paciente, uno lo evalúa y dice, tienes que sacarte el testículo. Entonces, imagina si me quedo sin un testículo. Entonces, a veces no todo el mundo entiende ni se da cuenta de la gravedad de lo que está teniendo, que tiene, cómo va a afectar su organismo y su vida. Entonces, ahora, en una época dejamos de decir a los pacientes, siempre pedíamos que venga alguien acompañado, porque algunas veces ellos van en forma individual, que si tiene compañera, traiga a la compañera, y si es un hombre joven, con la madre, con el padre, y explicarle el problema de que tenía el chico o el hombre joven. Entonces, ya después comenzamos a hacer de que vamos a ingresar para explorarte, pero ya ingresado, pero tratamos de que comprendan la situación y acepte que hay que sacar el testículo. No se puede hacer parcial ni por pedacito. Si está afectado el testículo, hay que sacar el testículo para curar. No hay un reporte de tumor testicular bilateral. Por lo regular es uno solo, ¿ya? Entonces, ahora, si por haber razón dirá, me sacaron el testículo, bueno, después que esté curado, si está todo bien, alguno esporádicamente ha aceptado algo estético. ¿A dónde va a ser? ¿Arriba? ¿O aquí? Perdón, ¿a dónde lo va a hacer? ¿Ah? Ahorita entonces ya vamos a hacer. Sí, porque, pero tiene el cuenta porque no quiere. No quiere ser la talla, pero lo hacemos con local, pero hay que ir a la vejiga. Claro. Pues lo hacemos aquí en una clínica privada, para no comprometer. Bueno, si usted quiere, usted tiene el troco, ¿no? No está el que está, no es el que está en la mesa. Ahí hay un trocar que ese es suyo. Te lo juro. Mire bien. Mire bien. Un ratito. Bueno, bueno. Entonces, el paciente, por ejemplo, este paciente, ustedes pueden observarlo bien. Miren, ahí está acostado el paciente que tuvimos nosotros. Tiene ginecomastia. Tiene la masa testicular del lado derecho. Bueno, eso ya habíamos hablado de la clasificación. Aquí está otra cosa. Importante. Usted hace la historia clínica, lo examina y le va a pedir siempre ya. Sí. Entonces vamos al frente nomás. Sí, porque... Y ahí un ratito vamos, pero ya ves que consigo una zona Nelato para pasarle y llenar el agua. Llenarle. Ya le compartí. Ah. Compartimos a la salida. Ya, pues, ya, porque ¿Qué tiempo es eso? 15 minutos yo voy por allá. Ya. Vamos, Fabio. Voy a hablar acá. Ya. A ver, sobre los marcadores. Ustedes ya tienen que haber escuchado durante muchos años ya los marcadores tumorales. Se ha comprobado que cuando hay una alteración
en algún órgano afectado, se comienzan a producir determinadas sustancias a nivel de la sangre. Entonces, es que se van a elevar, van a empezar a actuar y va a alterarse unos valores. Entonces, en los tumores testiculares hay unos marcadores biológicos que están presentes, pero en una mínima expresión. Entonces, por ejemplo, el alfa-fetoproteína está presente, uno la puede verificar y si usted se hace por un estudio, saldrá mínimo. Pero si el paciente tiene un tumor, va a salir alto. Ahora, ahí dice fracción beta de gonadotrofina coriónica. Usted dirá, ¿cómo la gonadotrofina coriónica? Sí. El coriocarcinoma, el nombre lo dice, coriocarcinoma. Ese es un tumor de origen embrionario por el corio. Entonces, cuando un paciente tiene un coriocarcinoma, la gonadotrofina coriónica va a estar elevada. Hace 30 años nosotros no había los marcadores en sangre, sino que le decíamos al paciente que le haga, iba al laboratorio con una orden nuestra y le decía, dosifique, hágale una prueba de embarazo al varón. Entonces en el laboratorio decían que nosotros estábamos equivocados, porque muchas veces salió negativo, pero cuando el paciente hacía un test de Gravindex, en esa época era, ahora es el Precolor, ¿no? ¿Verdad? Entonces se dosifica, si hay embarazo está positivo. Entonces nosotros decíamos, vaya, hágale un test de Gravindex, dosifique la gonadotrofina coriónica. Y cuando salió positivo en algún paciente afectado, estaban asustados los del laboratorio, porque ¿cómo es que tiene elevado? Es que tiene un tumor de testículo. Estamos hablando, estos hechos fueron hace más de 30 años. Ahora usted le pide en sangre gonadotrofina coriónica y le va a salir el factor beta alterado. Entonces estamos hablando de un coriocarcinoma, de un carcinoma, como dice el nombre, carcinoma embrionario. También se altera la deshidrogenasa láctica. Estos valores estos 3 nombres siempre van a ser solicitados o los vamos a solicitar cuando el paciente ya se operó y en el sitio oncológico cuando lo valoran, cada vez que tienen una cita, le piden los valores, estos valores dosificados. Cada 3 meses al principio, cada 6 meses, cada año. Y bueno, nosotros en nuestra escuela no damos alta sino después de los 5 años. Ahí le decimos ya no vengas. Lógicamente que vaya, haga su vida normal, todo lo que usted desee, pero tiene que controlarse porque tenemos que ver qué pasa con la vía, con los ganglios, donde sí que quedó alguna célula totipotencial que migró y se quedó linfático, porque a veces aparece después las adenopatías. Entonces siempre el paciente está bajo control. ¿A qué pedimos? Pedimos siempre, a ver, una ecografía, para que haya la evidencia de que hay una masa. Como ustedes deben comprender, como ya hemos hablado y deben comprender que cuando viene un paciente decimos, tú tienes un tumor de testículo. Entonces, lo ideal sería que le hagamos toda la evaluación prequirúrgica, pero a veces no es posible porque aquí en nuestro medio topamos con pacientes que no tienen ni para lo básico. Entonces le decimos, mira, hazte los exámenes de sangre, hazte la ecografía. Ya, con la ecografía confirma que es un tumor. Nosotros no hacemos biopsia, no se debe violar el escroto, no se debe incidir el escroto, no hagan eso nunca. Con la ecografía, con los marcadores, con la clínica, en la ecografía en buenas manos se ve si hay pérdida de parénquima. Aquí está este paciente, este es el cuadrito, aquí está, aquí ve usted la imagen del testículo normal y en el otro hay una foto donde se ve un nódulo adentro, hay un círculo donde está una masa heterogénea. Ese es un tumor. Y en la imagen abajo también usted ve
si con buena voluntad se ve que ocupa casi más de la mitad del testículo una masa que tiene otra densidad. Siempre deben recordar la densidad. Usted debe aprender siempre. Ya tiene la imagen en su cerebro del testículo sano. Cuando ve lo contrario, usted ya tiene un diagnóstico. No tan detallado, pero es una masa diferente y que no se considera que eso no es normal. Entonces, aquí, si hablamos de pacientes de consulta externa, de hospital general, le pedimos exámenes, perdón, le pedimos una ecografía y después de la ecografía ya le hacemos nosotros, le proponemos Ya llegó el paciente. Ya, le proponemos enseguida hacerle una orquiectomía. La orquiectomía, ¿qué es la orquiectomía? La orquiectomía es la extracción de la gónada por vía inguinal. Por vía inguinal, doctor. No se abre el escroto, solo abre por vía inguinal y saca el testículo. Ahora, la evaluación debe ser completa. Debe ser la ecografía y luego aquí nosotros le pedimos una radiografía. Ahora, una radiografía de tórax, pero la radiografía de tórax no da la información adecuada. Lo ideal es una tomografía. Eso implica que tiene que, por su salud, gastar en tomografía de tórax y nosotros le pedimos una tomografía de pelvis o una urotomografía contrastada porque queremos ver las adenopatías. Miren, esta tomografía se puede ver un nódulo ahí. ¿Cómo se llama esa imagen? Ah? ¿Cómo se llama esto? Tienen que haber visto en imágenes algo, quizás le mencionaron, cómo llama un signo ahí. No le enseñaron, se da cuenta. Este es el mismo paciente. En la tomografía usted solo logra ver, usted ve ese nodulito. La tomografía, mire cómo está. Eso se llama suelta de globos, llama. Suelta de globos, esos son metástasis pulmonares de un tumor testicular. Hombre de 26 años. Alguien quiere ingresar a las 2:30, cuando ya mismo me tengo que retirar porque tengo que hacer una emergencia. Pero así es, no importa. Ya, entonces, esta se llama suelta de globos, ¿no? Esas son imágenes características de metástasis pulmonar por un tumor testicular. Acá está, el mismo paciente. El paciente tiene una masa retroperitoneal que comprime el riñón del lado izquierdo. Ustedes pueden ver con un poquito de voluntad y se ve la masa retroperitoneal que ha bloqueado el riñón izquierdo. Este paciente murió, llegó con disnea, dificultad respiratoria. Le sacamos el testículo y esta evaluación que se le hizo aquí apuradamente, rápido, para ver qué pasaba. Nosotros lo operamos, pero el paciente murió después por la metástasis pulmonar. ¿Por qué? Aquí en nuestro medio es un problema enorme el seguimiento y el control de los pacientes. Todo gira por el asunto económico, por la burocracia y porque no prestamos los servicios adecuados en los centros de especialidad. Aquí un paciente, nosotros, este no es un hospital oncológico, lo detectamos, lo estadiamos, le sacamos el testículo y siempre la patología. Todo órgano que se extrae debe ser evaluado. Todavía en nuestra comunidad, claro, no, quizás no, hasta aquí en la gran ciudad, doctores, los que vayan a hacer cirugía, ya sé que no todos pueden trabajar en grandes centros, trabajarán independientes, pero cuando usted haga una exéresis de algún órgano, el riñón, el útero, un testículo, tiene que el patólogo ponerle, usted dirá, fue una masa, sí, pero póngale el nombre y el apellido. Tumor testicular es un tema enorme que no se alcanzará todavía nunca de acabar, pero tiene que decir cuál fue, porque según eso es la evolución y el futuro del paciente. Pero en nuestra comunidad, ahora vimos una paciente que llegó, que le han sacado el útero, le pedí una citoscopía, un examen visual, y la señora dice que desde junio usa pañal y se moja y bla, bla. Y le pregunté todas las derivaciones
En conclusión, le sacaron el útero. Perdón. Ella dice que el doctor le hizo el paquete hasta con la patología. Sí, pero ahorita yo voy a atender a Nachi. No. No. Ya. Estoy dando clase. Ya. Entonces, no, es que me interrumpe. Estoy aquí en un aula del hospital. Ya mi horario de trabajo acabó, pero todavía vienen los pacientes como una sombra a querer hablar conmigo, a preguntar. No, ya está mi área de trabajo, mi hora de trabajo. Entonces estoy dedicado a esto y ya mismo concluyo. Y me voy. Ok, entonces, ¿qué pasa? El paciente cuando se hace una intervención, mandar el estudio patológico. Le hablaba de una paciente que tiene una fístula vésico-vaginal. Y sí que le sacaron el útero y dice que le han dicho que está todo bien. Pero usted hubiera pedido una copia del examen si usted pagó. No, no me dio el doctor, dijo que estaba todo bien, que era un mioma. No puede ser. Pero yo tengo derecho a la duda. Yo necesito saber, tengo que creerle a lo que me dice ella y ella tiene que creerle al doctor que le sacó el útero y se complicó porque ella tiene una fístula vésico-vaginal. Fístula vésico-vaginal significa que tiene una comunicación de su vejiga a la vagina. Quiere decir que ella tiene 6 meses que le sale orina por la vagina. Entonces, que la comadre le dijo que un descenso. En ningún descenso, el término descenso es un cistocele. Ustedes capaz ya vieron ginecología. Entonces, un cistocele no causa una incontinencia. Por favor. Otra que un médico le ha dicho que hay que poner una sonda, que con una sonda se va a secar. ¿Qué se va a secar? ¿Qué términos que usamos? Por favor, doctores. Usted es médico. Usted tiene que ser honesto y decir las cosas como son. Bueno, ellos no tienen por qué pensar, no, pues, si sale orina por la vagina, ¿qué pasó? Ella nadie entra a cirugía a causar daño, pero puede pasar. Entonces ella tiene una fístula vésico-vaginal y tiene que hacer no hay infunciones, no hay sonda, no hay crema, no hay óvulos, no hay magia para restablecer esa comunicación. La solución es quirúrgica. No se puede hacer laparoscópica. Entonces tiene que hablar bien con las cosas y si no, busque, hay que buscar entonces en la literatura, en las revistas, en ponerse al día porque usted dice, no, pero vamos a hacer laparoscópica, entonces ya usted es laparoscopista, entonces tiene que asesorarse a ver cuántas correcciones de fístula vésico-vaginal se han hecho por vía laparoscópica, ¿no? Entonces, porque usted tiene que ir a restablecer la vejiga y separar la vejiga de la vagina para que la paciente sea continente y no pueda vivir, y ella vive húmeda con pañales, 42 años. El norte de nuestra atención es sanar y brindar una buena calidad de vida. Bueno, entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con un tumor testicular, ¿qué hacemos? Lo vamos a tratar de controlar en el sentido de captar al paciente, proponerle una orquiectomía. Ahora, si usted no quiere, como hacen algunos, no quiere complicarse con un paciente, entonces usted haga una derivación a Solca para que Solca lo atiendan. ¿Qué pasa con las otras instituciones, doctores? Lo que nosotros vivimos acá. Lo operamos, le pedimos tomografía, le histopatologías, sacamos copia y se lleva el original y nos guardamos en nuestro archivo y mandamos a Solca. ¿Qué pasa en Solca, doctores? Lo ve el médico general, que alguno de ustedes empezará a trabajar ahí ya cuando salga la rural, y le dice, bueno, sí, hay que pedirte todo otra vez. Entonces le piden toda la otra tomografía, todo le piden otra vez. No todos tienen el dinero, doctores. Algunos sí. Venga después de 15 días. Luego le van a decir, tiene que traernos los bloques de la patología. Eso siempre ocurre interinstitucional. ¿Qué significa eso? Significa que tiene que venir al Bernaza a prestar los bloques. Esos términos capaz ustedes no vieron en patología, pero bueno,
Cuando se saca un órgano, se hace una serie de cortes y de ahí se sacan los filamentos que van a ser examinados con el microscopio electrónico, el estudio histopatológico, y el resto de placas, los bloques quedan guardados por un tiempo prudencial, años, todo el tejido queda guardado. Entonces Solca lo pide o el IES lo pide. Aquí, como ya sabemos, inmediatamente lleves eso y tiene que venir a devolverlo. A veces no lo devuelven, pero siempre que hay un respaldo. Cuando llega el bloque, allá a Solca, Solca dice, déjelo aquí, que el patólogo de aquí va a verificar o corregir el diagnóstico. El derecho a la duda debe ser respetado. Pero eso significa, espere todavía un mes. Entonces lo citan al mes. Y el tumor que está allí no espera, doctores, no espera. El tumor sigue. Y si ha habido metástasis pulmonar, y si hay metástasis retroperitoneales, como la imagen, la enfermedad avanza. Y entonces, cuando ya lo citan, el paciente le da un problema respiratorio, el paciente se muere en el camino. Para nosotros, un tumor de testículo metastásico es una superemergencia, porque lo vivido durante tiempo, los pacientes se quedan en el camino, fracasan y se van. Estamos hablando de gente joven por lo regular, gente de 24, 25, 26 años, que presentan este tipo de tumores. En el adulto mayor se puede presentar, pero son de 50, 55 años, y por lo regular son seminomas. Y el hombre maduro a veces se da cuenta y busca, y nosotros sacamos el testículo y lo controlamos. Ahora, los tumores seminomatosos son radiosensibles. Ahora ya hay unos esquemas muy claros, que es quimioterapia, radioterapia, y para los que no son no seminomatosos, que como he dicho son más agresivos, también se les da la quimioterapia, a veces se complementa con la radioterapia, y muchas veces hay que hacer una linfadenectomía de rescate porque se quedan todavía algunos linfáticos ahí, y para evitar que esas células que se quedan ahí no surjan, así sea después de 4 o 5 años se hace una linfadenectomía. Pero todo eso ya es más específico de cada paciente. Ahora, cuando usted tenga un paciente conocido, lo que sea, que usted opere y ya le sacan el testículo, antes de comenzar la quimioterapia o la radioterapia o las dos cosas, según el programa, según el plan de tratamiento, usted tiene que decirle siempre, tú tienes el otro testículo. Si ya tiene familia, le dice, bueno, ya tienes un hijo, 2 hijos, ok. Ahora, si no tiene, nosotros le sugerimos, vaya, guarda el semen en un banco de semen. ¿Y por qué? Porque no sabemos cómo se va a afectar, o sea, no sabemos cómo se va a afectar el otro testículo con la quimioterapia. No sabemos cómo va a afectar la radioterapia en los ganglios, o qué problema puede haber en el sistema nervioso con algún problema de la radioterapia. Entonces, hay pacientes que se acaba todo el esquema y no ha afectado su espermatogénesis del testículo que está, y pueden tener familia. Otros no. Puede afectarse las espermatogonias y no tendrá descendencia. Entonces le advertimos, si es posible, tienes dinero, guarda tu semen en un banco para cuando ya acabe el tratamiento y desees tener familia, para hacer una inseminación artificial y tenga familia. Pero usted tiene que advertirle. Aquí tenemos pacientes que vienen, dice, doctor, nunca me dijeron nada, vienen para que nosotros le hagamos algo para que pueda tener familia. No podemos hacer nada. Ya los testículos, las espermatogonias ya se dañaron por el efecto de la quimioterapia, la radioterapia, entonces no podrá tener descendencia. Y el paciente dice, me hubieran avisado. Bueno, si no ven, aquí no fuiste paciente nuestro. Nosotros tenemos la obligación de decirle. Alguna vez un paciente dijo, doctor, yo quiero tener familia, entonces le digo, anda, haz tu hijo para sacarte después el testículo. Y así lo hizo. Felizmente no era tan agresivo, hizo el hijo, y cuando estaba en tratamiento ya estuvo embarazada la compañera, y ya tiene su hijo. Esto fue hace más de 5 años. Entonces, es importante.
lo que estoy mencionando es una síntesis de todo lo que ocurre a nivel de un cáncer testicular. Bueno, eso es lo que puedo por el momento expresar, conversar con ustedes y seguimos la otra clase, doctor. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, doctores? Ok.